Buenas noches a todos y bienvenidos. Estamos acá en la sala David Viñas del Museo del Libro y de la Lengua, que pertenece a la Biblioteca Nacional. Y estoy con mi colega Lucio Bruno Videla, quien tiene a cargo la dirección del Instituto de Investigaciones Etnomusicológicas, que pertenece al gobierno de la ciudad. Yo soy Silvia Glosser, soy musicóloga y trabajo en la Biblioteca Nacional desde hace muchos años. Aunque parezca que una biblioteca solo tiene libros, una biblioteca, sobre todo como esta, tiene muchos más objetos y muchos más objetos de nuestro interés. Tomando el título que le han puesto a este concierto, que era algo así como Rescatando Partituras, ¿no? Sí, Rescatando Partituras. ¿Podemos decir que somos dos rescatadores de partituras o estamos en eso? Mira, no sé cómo llamarlo, pero yo creo que hay algo que nos une como investigadores, que es consideramos que la investigación tiene que tener una música, ¿no? Una devolución a la sociedad, y lo mejor para la sociedad y para el compositor es que la música se oiga. Claro. Sí, comparto lo que dice Lucio. Trabajando en la Biblioteca Nacional y lo mismo en tu instituto, es una de nuestras funciones cuidar el patrimonio, digamos, el patrimonio nacional, y en este rescate, de alguna manera, lo estamos haciendo, o creemos que lo estamos haciendo. Pero no solamente es encontrar el material en un archivo perdido, en un archivo familiar, o en este caso, como me pasó con esta investigación, en el diario La Prensa, en las partituras publicadas en 1937 y 1938, sino, como dice Lucio, darlo a conocer, que es lo que va a ocurrir esta noche. Vamos a tener el placer de escuchar este concierto con obras para piano y para canto y piano. Música en la prensa, en el diario La Prensa. Estaba hace unos años buscando un material de Carlos Vega, que es un musicólogo como el padre de la musicología argentina, en este diario. Carlos Vega publicaba interesantes notas en el suplemento cultural de los domingos, y de repente, y sin querer, me apareció una partitura, no exactamente esta, sino la de, te había dicho, la de Valentí Costa, y dije, uy, una partitura interesante. Y empecé a buscar el domingo siguiente y el domingo anterior, y cada domingo publicaba en La Prensa una partitura. En total encontré 18 partituras, que en general tenían este formato. Acá está cortada, ¿no?, la foto, pero aparecía la partitura, que eran de 4 carillas, más o menos, 4 hojas serían, A4. Una biografía del compositor, su foto, y si tenía texto, el poema en el cual se basaba esa música. Y bueno, me resultó muy interesante. Si bien no era la primera vez que aparecían música en publicaciones hemerográficas, me resultó interesante y empecé a preguntarme por qué ahí, por qué en ese momento, por qué en la prensa. A raíz de eso, entonces, apareció todo este trabajo de investigación que en breve saldrá publicado a fin de año en un libro donde van a estar las 18 partituras y este trabajo. Y bueno, La Prensa, que había sido un diario fundado en el 69, en el 98, a fin de siglo XIX, inauguraron este bello palacio, que ahora es la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, pero digamos que tenía mucho vínculo con la música. De hecho, en ese palacio, que estaba pensado, bueno, había consultorios médicos, estudio jurídico, había también habitaciones que alojaban a visitantes, ilustres visitantes a Buenos Aires, a la Argentina, como por ejemplo en el año 5, Puccini vino con su mujer y se albergó en este edificio. Pero también encuentro que, fundado el edificio, se crea la Escuela Gratuita de Música de la Prensa. Y bueno, es interesante resaltar el término gratuito, porque en ese momento aún no había conservatorios oficiales, estatales, en la ciudad. Y sí había muchos conservatorios privados. De hecho, uno de los más famosos, digamos, el de Alberto Williams, ¿no? Se llamaba de Buenos Aires. Que se llamaba Conservatorio de Buenos Aires. Así que bueno, sus directores fueron por poco tiempo el señor Juan Gutiérrez y por mucho tiempo la señora María Rosa Farsi de Montal, hasta que en el 51 el diario fue expropiado, pasó a manos de la CGT, y la escuela se cerró.
Si podemos, el año que viene le vamos a hacer un homenaje a María Rosa por su trayectoria como pedagoga, directora, fundadora de otro conservatorio. Ella había fundado otro conservatorio, Camille Saint-Saëns se llamaba. Así que el año que viene vamos a hacer un concierto homenaje a María Rosa y vamos a hablar un poco más de ella. Acá le tengo algunas fotos. Acá está María Rosa. A ver, esta señora de acá con el moño, con sus alumnas. Quiero destacar que hay un alumno negro. Que a Pablo Sirio le súper interesó eso. Quería saber quién era, me va a averiguar quién es. Bueno, en el Palacio se hacían conciertos en torno a esta escuela. Fíjense la cantidad de público en el interior del Palacio. Se hacían conciertos de fin de año, conciertos de mediados de años, conciertos en general. Y la escuela gratuita recibió también ilustres visitantes, como por ejemplo Saint-Saëns, cuando visitó Buenos Aires en el 16, se acercó hasta la escuela de música. Como les dije antes, no era la primera vez que aparecían partituras en una publicación hemerográfica, en diarios o revistas, ya inclusive en el siglo XIX. Hay trabajos hechos sobre algunas otras publicaciones. Me quiero detener en este y resaltarlo porque en Música de América, en esa publicación, Vera Volkovich hizo ya un trabajo muy interesante que publicó la Biblioteca Nacional. Bueno, entonces, 18 partituras, 18 compositores. ¿Quiénes eran estos compositores? 5 de esos compositores pertenecen a los llamados la generación del centenario, es decir, aquellos que en los años 10, 20 tuvieron sus años de apogeo. Y el resto, los que algunos teóricos llaman generación del 39, es decir, que a partir del 39 ya se dieron a conocer bastante. Y en ese momento eran como jóvenes pichones, pero ahí tenemos a gente como Antonio de Raco, Alberto Ginastera, y bueno, tus favoritos, Giacobbe, Casella, de los que después me vas a contar. Ahí tuvieron destacada actuación, quizá las menos conocidas, Ana Serrano Redonetti y María Teresa Maggi, porque se ocuparon más de otras tareas más musicológicas. Pero incluso Ana Serrano Redonetti me parece que trabajó en Cancillería también la parte de cultura. Pero la verdad que quien eligió a los compositores no se equivocó porque todos hicieron grandes carreras. Fue una sorpresa para nosotros la obra de Antonio de Raco, porque de Raco, que falleció no hace mucho, creo que pasado los 90 años, no conocíamos su faceta de compositor. O sea, sabíamos que había compuesto de joven, pero después se dedicó muchísimo a tocar el piano, a ser un gran concertista. Y es más, recuerdo haber tocado en orquesta con él tocando conciertos de Mozart. Fue un grandísimo pianista y pedagogo, pero sus obras yo no había tenido acceso y acá aparece una obra que hoy vamos a escuchar. Bueno, acá está, y la prensa se lo publica. Y ahora, ¿por qué eligieron a estos 18? Porque la mayoría de estos músicos tenían algún vínculo con la Sociedad Nacional de Música. ¿Qué era la Sociedad Nacional de Música? Bueno, una asociación fundada en el 15 para promover a los compositores argentinos. ¿Y qué vínculo tenían? Bueno, o eran miembros, o pertenecían al consejo directivo, o... Que lo sigue siendo bajo el nombre de Asociación Argentina de Compositores y acá hay un miembro. Bueno, muy bien. No, esto porque una institución musical que superó los 100 años en la Argentina es todo un logro. Sobre todo que no tiene, o sea, no es una institución estatal, es una institución privada que consigue el dinero de donde puede, fondos del subsidio de Fondo Nacional de las Artes, donaciones, etcétera. Y destaco que desde 1915 hasta el año actual no ha pasado un solo año sin que cumpliera con su ciclo de conciertos. O sea, objetivo cumplido, sigue promoviendo a los compositores argentinos. Y hace un año más o menos rescaté el archivo de la asociación que estaba en peligro. Contiene, y lamentablemente muchísimo se perdió a medida que como nunca tuvo sede, o sea, el gobierno nunca le dio un edificio, las documentaciones estaban en las casas de los presidentes. Cuando los presidentes iban falleciendo, las esposas decían, acá no hay nada, no sé qué era de la asociación y qué era de mi marido, y se iban perdiendo materiales, entre ellos partituras y documentación. El trabajo que hice con la actual presidenta el año pasado
que es Beatriz Renta, actual presidenta, y me propuse recuperar lo que quedaba de ese archivo, que resultó mucho. Entre ellos, todos los libros de actas, desde el 15, una gran biblioteca de música con cosas muy importantes en cuanto a partituras, y lo que yo estoy casi seguro que es el archivo más grande de grabaciones de música argentina, porque desde hace muchos años graban todos los conciertos. Les dije que era un rescatador, ¿eh? Se los dije. La cuestión es que hacia el año 37, esta sociedad se propone hacer un salón de música argentina, un concurso de música argentina, sería, imitando, porque ya tenían el antecedente del Salón de Bellas Artes, que se hacía ya desde hacía unos años. ¿Y qué va a entregar entonces? Los premios nacionales de música. Algunos de los compositores que están en la prensa presentan obras en este salón. No son las que le publican. Algunos ganan, otros no, pero no son las que le publican. Pero como dije antes, todos estaban vinculados en este circuito. Conservatorio Nacional, Sociedad Nacional de Música, Salón, Premio, etc. La premiación ocurre el 30 de octubre del 37. Y al día siguiente, todo eso lo encontré en el diario, ¿no? Todos esos datos. Al día siguiente aparece la primera partitura publicada de este corpus de 18. Domingo a domingo. Salvo para las fiestas, hay un domingo que no había partitura, porque me agarró justo enero en el medio. Bueno, ahora sí vamos a escuchar la primera parte de esta tertulia. Tenemos 3 obras para piano, ¿no? Sí, 3 obras para piano y el resto con canto y piano. Y vos vas a charlar después sobre 2 obras de las que yo me quiero detener. Sí. Bien, excelente. Así que bueno, entonces vamos a presentar a nuestra primera artista de hoy, que es una muy joven pianista que ha trabajado mucho conmigo en la interpretación de música argentina. De hecho, tiene un repertorio a que pocos se han animado, sobre todo obras muy difíciles de Alberto Williams. Ha trabajado bastantes. Y bueno, este repertorio incluso hay 2 obras muy difíciles para el piano. Una es el tango de Maistegui, que si bien es una obra lenta, es muy difícil darse cuenta, solo los pianistas saben qué difícil que es la obra, y las gaterías de Tucci, que después vamos a hablar de Enrique Casella. Así que vamos a recibir con un aplauso a Melina Marcos.
La belleza, qué novedad. La verdad que, bueno, sí, la primera vez que yo también, algunas obras las conocía de su posterior edición en Ricordi, pero no existen grabaciones, ni recuerdo que se hayan tocado en estas últimas décadas, digamos, por lo menos desde esa época seguramente se habrán tocado. Estas últimas creo que nunca se imprimieron, o sea, nunca llegaron a estar en la imprenta, y de hecho el trabajo de Melina leyendo estos manuscritos fue terrible, porque realmente una cosa es también escucharlo, ya se nota difícil, pero leerlo y estudiarlo cuando no se tiene bien en claro cuáles son las notas es complicado. En un momento yo pensé en preguntarte qué pensabas vos si la prensa editaba esto para el gran público, para que lo tocara en su casa. Hoy, después de escuchar las obras, creo que no, que era música de concierto. Sí, perdóname, mientras escuchaba pensé lo mismo. ¿Cuántos de los lectores de la prensa podían acceder a este material, ¿no es cierto? A tocar, digamos, este material. No creo que muchos. Y les quería contar un poco también al público, como dijiste, no todas estas partituras se tuvieron una edición posterior. Algunas quedaron simplemente acá, en el diario. Otras sí, se editaron. Pero como decís vos, tampoco se han tocado demasiado o grabado. Claro. Bueno, ahora ya quedó una acá en la Biblioteca Nacional. Buenísimo. Bueno, ahora íbamos a hablar un poquito de dos piezas, ¿no? ¿Tenías ahí el power? ¿Tenés la otra? La de Casella, que es la que escuchamos recién. Bueno, acá por tradición familiar, Tucci era el gatito familiar, ¿verdad? Acá tenemos una nieta del compositor en la sala. Esa es la tradición familiar de que Tucci era un gatito. Ahora uno se pone a pensar cómo sería ese gato después de escuchar la pieza. O sea, por un lado debía ser, parece muy remolón en unos aspectos y muy travieso, y debería hacer bastantes líos en la casa. La idea era un gato persa blanco que le había regalado Chile Danos a mi abuela. Y la idea era el gato caminando arriba del piano. Ah, componiendo el gato. Sí. Se ve que le regaló mucho al Claro, porque de hecho todas esas disonancias, vieron que cuando un gato camina por el piano produce disonancias y tiene evidentemente que ver con eso. Bueno, hay datos que no sabía. Chirra Danos era un poeta peruano que escribió letras de canciones que Casella después musicalizó, e incluso una ópera, una comedia lírica que lamentablemente está perdida, que es de su última época, una lástima. Y también hizo los versos de un ballet que yo reestrené hace no mucho, y lo hice en el 2015-2016, de Casella, que es Los Poemas del Agua, que los versos los hizo Chirra Danos, que a su vez era cónsul del Perú en Tucumán, porque era peruano. Pero no sabía que le había regalado el gato. Así que otro dato lo del gato. Y bueno, la obra esta pertenece a la última etapa de Casella. De hecho, estas disonancias que supuestamente produce el gato tienen mucho que ver también con un estilo último de él en su composición. Y me recuerda mucho a una obra que sí se publicó de Casella unos años después, que es el Estudio en Fa para piano, que tiene también esos elementos como de tocata y una parte lenta así acórdica, y también son obras de virtuosismo. Así que Casella, recordemos que era un músico muy polifacético y aparte muy internacional, porque ya que él nace casi de casualidad en Uruguay, porque el padre, que era músico profesional italiano, estaba en ese momento unos pocos años trabajando en el conservatorio en Montevideo, y ahí nace Casella. Había trabajado también en Brasil, donde nace otro de los hermanos, y después se instalan ya en Buenos Aires, donde Casella ya estudia desde niño. Después se hace su perfeccionamiento en París, en Bruselas y en Bolonia, y después ya vuelve a Buenos Aires. Y finalmente, luego de pasar un año en Goya, en Corrientes, la que era entonces llamada la París de Latinoamérica, que ganas, ¿no? Que Goya sea la París de Latinoamérica, finalmente se instala en Tucumán, y ahí hizo toda su carrera principal, desde ya como docente, como eran todos estos compositores de la época, pero además como instrumentista
era un virtuoso del violín, pero también dominaba mucho el piano, a tal punto que estas obras él seguro que las tocaba en el piano también. Pero increíblemente, aparte de abordar todos los géneros musicales salvo la sinfonía, fue un gran operista. Fue hasta donde yo sé, fue el compositor argentino que más se dedicó a la escena lírica. Lamentablemente, por vivir en Tucumán, no todas sus obras se estrenaron, ¿no? Pero realmente el gran aporte de Casella fue en la ópera, y todavía hay mucho que descubrir en eso, porque hasta donde yo sé, que estudié bastante la ópera argentina, la primera ópera surrealista que se escribió en la Argentina la hizo Casella y todavía no se estrenó, que es El Maleficio de la Luna, con un texto del italiano Massimo Bontempelli. Él hizo dos versiones, una versión con el texto original en italiano y otra en castellano, y que muchos dicen que Bontempelli fue el inspirador del realismo mágico latinoamericano. Y bueno, existe una ópera sobre eso que todavía espera que se dé. Y vamos a Giacobbe, que era otro de esos monstruos polifacéticos de aquellas Argentinas donde el arte y el conocimiento era mucho más valorado que ahora, ¿no? Giacobbe muchos lo denominan como un renacentista, porque bueno, de hecho escribió pequeños estudios de ciencias matemáticas, fue director del Teatro Cervantes, fue profesor de teatro de mucha gente conocida. Brandoni fue alumno de él, era poeta, filósofo, teólogo en gran medida, creo que era un terciario franciscano él. Y por si fuera todo, creo que pintor, escultor y músico. Y en música quedan por lo menos unas 200 partituras de él. Unos 150 opus, pero a veces cada opus tiene muchas obras adentro, que hay 22 obras escénicas. Una de esas obras escénicas es esta Natividad, el opus 5 de él. Era todo un personaje este Giacobbe. En el año 30, él gana el premio Puccini, que era un premio a ópera que se daba en Buenos Aires, que había sido declarado desierto durante muchos años. Y él lo gana, y parece ser que cuando el premio se organiza, la idea era estudiar con Puccini, pero Puccini muere en el 24, y en el año 30 ya Puccini no estaba para estudiar con él. La cuestión es que Giacobbe viaja con esta beca y parece que hay un problema, la beca estaba mal organizada, cuando no, y él por empezar llega en vacaciones allá. Entonces está allá en las vacaciones, no hay nada. Y él quería estudiar con Refice, este compositor religioso que hoy se está un poco redescubriendo. Acá se han hecho en el Teatro Avenida su ópera Cecilia hace unos años, que era el restaurador del drama litúrgico moderno en Italia. Estaba como reviviendo ese antiguo drama litúrgico pasado a las músicas modernas. Y como en las vacaciones le dicen a Giacobbe que la única manera de estudiar con este hombre era internarse en el convento, porque ya no estaba dando clase, porque en las vacaciones se internaba Refice en el convento. Giacobbe decide ir al convento y eso le cambió su vida para siempre. Él se interna en el convento y empieza a estudiar con cada uno de los monjes. Entonces había un monje, por ejemplo, que era especialista en 22 lenguas, 11 vivas y 11 muertas. Otro era experto en alquimia, otro, bueno, en música, otro en teatro antiguo, otro en teatro griego. Bueno, y ahí eso signa para siempre la vida de Giacobbe. En aquel entonces, estamos hablando del año 34, más o menos, él incluso compone un cuarteto de cuerdas, que es una maravilla, que se llama Impresiones de Asís, cuando él está en la ciudad de Asís, en ese convento, donde en el cuarteto imita todas las sonoridades arcaicas, imita las campanadas, y es una obra maestra, muy difícil, pero una obra maestra. Yo por suerte pude escucharla esa obra. La cuestión que Giacobbe cuando vuelve renovado. De hecho, después vuelve a Europa, también estudia teatro oriental en París, también visita Viena, todo esto antes de la Segunda Guerra Mundial, que bueno, cambiaría definitivamente el panorama. Y una de las obras, estas primeras que hace escénicas, es esta obra Natividad. No es una ópera, él lo llama Chanza Calchaquí. Giacobbe en esta obra, que es una obra corta y que se estrenó, si mal no recuerdo, en el Teatro Cervantes y no se dio nunca más, es una especie de obra escénica con partes de mimos, o sea, actores y cantantes,
donde él unifica la tradición del teatro antiguo, grecolatino, occidental de los orígenes, con los elementos del sincretismo religioso norteño popular. Una cosa extraordinaria. Entonces representa la Navidad como es en el norte calchaquí, con toda una pantomima. Hay un momento terrible, por ejemplo, la muerte de los niños por Herodes. Otra cosa muy interesante es que mezcla cantantes populares con líricos. Hay toda una escena donde aparece, dice, el contacuentos, es un bagualero. Imagínense, en esa época, en los años 30, el Teatro Colón, el Cervantes, que era toda la paquetería de la sociedad, y que aparezca en escena un bagualero cantando, no con voz impostada de ópera, sino a la manera popular con una caja india, ¿no? Era todo un tema, y sobre todo es una orquesta sinfónica imitando elementos de la música, ya sea clásica, con la música popular. La obra que vamos a escuchar acá en su versión de canto y piano, no con la orquesta, es este Carnaval Calchaquí. Es un momento de canción evidentemente popular. La obra es muy interesante y cuando termina toda esta puesta escénica de esta natividad. Dice Jacobo en el texto que se corre el telón y los mismos actores que hacían de José, de María, del niñito, el niñito que es un muñeco, lo dejan de lado, todos se sientan en una mesa y comen empanadas. Porque eso es lo que él sabía que se hacía en el norte. Entonces, o sea, una obra realmente que es argentina hasta en la médula, en el sentido de que está creando una vanguardia. Porque no era la vanguardia que ya existía acá, que era importamos la vanguardia de Europa. Estaba generando una cosa nueva, totalmente diferente y extraordinariamente argentina, ¿no? Así que bueno, por suerte esta partitura se conserva y esperamos que en algún momento se pueda dar escénicamente, que sería seguramente un descubrimiento más. Así que bueno, vamos a la segunda parte. Bueno, ahora te vamos a presentar a nuestra cantante, que es nada más y nada menos que Graciela de Gindelfeld, una cantante con una carrera extraordinaria en Europa. Cantó con los más grandes, la Ópera de Viena, Herbert von Karajan, etc. Y ahora que está mucho más en contacto nuevamente con su país, con la Argentina, desde hace un tiempo se está dedicando muy especialmente a darnos audiciones de todas estas obras recuperadas de patrimonio argentino. Así que me pareció interesante convocar a estas dos personas que ya están centralizadas y concentradas en este trabajo que no es para cualquiera, ¿no? Les recuerdo que toda esta música no se enseña en los conservatorios argentinos y que todo lo que ustedes pagan de impuestos que va para las orquestas de Buenos Aires, de las provincias, los teatros de ópera, los teatros, los ensambles de cámara, todo ese dinero no va en absoluto para la música argentina, va solamente para pagar derechos de música europea. Entonces nos preguntan, ¿dónde están nuestros espacios? Bueno, están cooptados. Los estamos rescatando. Así que bueno, Silvia, te agradezco a vos esta invitación y por supuesto a todas las autoridades de la biblioteca y del museo por estos espacios tan necesarios. Bueno, gracias a vos, Lucio. Gracias a vos, a los artistas y al público por haberse acercado hasta acá, hasta la sala Viñas. Seguimos con la segunda parte entonces. Muchas gracias. Nobles aferos
Perché pensi giù lanciare
Bueno, muchísimas gracias por haber venido, gracias a todos los artistas que me acompañaron y seguiremos con nuestra labor de seguir rescatando partituras y darlas, no solo que queden publicadas en un libro y ojalá vayan a los conservatorios, Lucio, como decías, sino esto, que se haga música, ¿no es cierto? Así que bueno, buenas noches a todos y muchísimas gracias por haber venido.